Hola a todos y todas, amigos del Centro de Fisioterapia Dharma. En esta ocasión vamos a hacer una serie de vídeos que he decidido titular Vértebras y pensamientos, un diálogo con tu dolor. El propio título ya os hace una idea de lo que vamos a tratar en estos vídeos y va a ser de relacionar los pensamientos, las emociones, los estados anímicos, a relacionarlo con lo que propiamente trata la fisioterapia, con el cuerpo, con los órganos, con las vísceras, con los músculos, con los tendones. Los que me conocéis sabéis que es un tema que me apasiona, el tema emocional y el tema del cuerpo humano es un tema que conectarlo todo es un tema que me encanta. Es un tema del que hay poquito escrito, o sea que es un tema bastante inédito y que en estos vídeos vamos a descubrir esa conexión y vamos a ayudarnos de pequeños trucos para ayudar y mejorar nuestro dolor. Esta conexión es algo del que todo el mundo somos conscientes. Al final, ¿quién no ha tenido un estado de estrés o un estado de preocupaciones en el que hayamos tenido problemas de estómago o problemas inflamatorios o problemas de dermatitis o problemas de caída del cabello? Con lo cual es algo que todo el mundo conocemos. Es algo que la medicina occidental, la medicina que tenemos aquí, es algo que no había contemplado hasta hace poquito. Quizás el desconocimiento o el no poder probar que había una conexión entre esas emociones y el cuerpo humano, quizá el no poder probarlo hacía que lo descartara un poquito. Es algo que se conocía desde hace tiempo, incluso ya desde la filosofía de Grecia ya se hablaba de que tus órganos lloran lágrimas que tus ojos no derraman. Con lo cual es algo que se conocía, efectos prácticos en la consulta y los médicos lo vemos a diario, pero es algo que no se ha hablado hasta ahora. Seguramente ahora con el desarrollo de las técnicas de neuroimagen y de la resonancia magnética funcional, quizás se está encontrando un poco más esa conexión a nivel orgánico o a nivel de estudios científicos, con lo cual se está tratando más el tema. Vamos a empezar con un pequeño repaso, muy por encima, ¿vale?, del cuerpo humano, que me parece interesante para abordar esta serie de vídeos. El cuerpo humano, como aquí reflejo, tiene 206 huesos, con una función de sostén, de postura y de contención. Hay que destacar que todos esos huesos están unidos entre sí. Tenemos también como formación del cuerpo humano los músculos. Hay 650 músculos en el cuerpo humano, algunos más pequeños, como pueden ser el masetero de la mandíbula, y algunos más grandes como el cuádriceps. Me interesa especialmente apuntar que dentro de estos músculos hay músculos voluntarios, como puede ser un cuádriceps o el que nos hace levantar el brazo, pero hay músculos también involuntarios. Por ejemplo, el músculo cardíaco es un músculo involuntario, las paredes que tapizan las arterias también llevan tejido muscular, los órganos también tienen tejido muscular, con lo cual hay músculos que nosotros controlamos la contracción y hay músculos que se contraen de manera involuntaria. Y luego hay músculos también mixtos, como puede ser el diafragma, que se contrae de manera voluntaria si tú quieres, pero también de manera involuntaria para facilitar la respiración o para hacer la respiración. Dentro del cuerpo humano también tenemos el sistema nervioso. Tenemos el sistema nervioso motor, que va a ser el que controla el movimiento voluntario, los músculos voluntarios que hemos apuntado antes, y el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Sobre todo vamos a fijarnos en este sistema nervioso porque es el que más me interesa. El sistema nervioso autónomo es el que va a controlar todas esas funciones que no se controlan de manera voluntaria, ¿vale? Dentro del sistema nervioso autónomo vamos a tener el sistema nervioso simpático, que es el que nos va a preparar para la lucha, para la huida, para la activación, para el esfuerzo vigoroso, y el sistema nervioso parasimpático, que va a ser el de la calma y el del descanso. Tenemos que decir que ambos sistemas nerviosos, tanto el simpático y el parasimpático, tienen que estar en concordancia. Cuando uno baja, el otro sube y tiene que haber una armonía entre ellos. Para entender un poquito más el sistema nervioso simpático, que parece muy complejo pero es sencillito, y ahora es como con este ejemplo lo entendemos mejor. Vamos a pensar que estamos en una sala, que estamos todos tranquilos y de repente se abre la puerta y aparece un león o una amenaza inminente. ¿Qué va a provocar? Que este sistema nervioso simpático se active. El hipotálamo, que es nuestra farmacia a nivel cerebral, va a mandar una información a las glándulas suprarrenales para que fabrique adrenalina, noradrenalina y cortisol. Son hormonas que van a provocar taquicardia, taquipnea, con aumento de la frecuencia respiratoria y aumento de la frecuencia cardíaca, van a provocar a nivel de los bronquios un aumento o una dilatación, van a provocar que a nivel del sistema muscular se produzca una activación con aumento de la frecuencia sanguínea. Y todo esto, ¿para qué va a ser? ¿Para qué lo va a provocar el cuerpo humano? Para provocar una reacción de huida, de lucha, de activación, ¿no? Ante esa amenaza inminente que viene,
provocamos un estado de activación. Decir que ese cortisol que se segrega, esa hormona que se segrega, una vez que hemos tenido un pico estresor, tarda un poco de tiempo en bajar o tarda tiempo en bajar, ¿vale? Y ya conocemos que ese cortisol lo que va a provocar en el cuerpo es un estado inflamatorio, ¿vale? De ahí que cuando tenemos periodos de estrés, de ese cortisol que inunda todo el sistema, va a provocar temas de estómago, va a provocar dermatitis, va a provocar colon irritable, va a provocar que el sistema inmune baje, con lo cual van a provocarse más enfermedades autoinmunes. Entonces, pues bueno, es ese cortisol, esa hormona es la que provoca esos estados problemáticos cuando hay esos picos de estrés, y esto ya se conoce realmente, esa afección del cortisol respecto al cuerpo humano. Con lo cual ya podemos ahí ver una relación que va a haber entre una emoción, como es el estrés, y entre el cuerpo humano con esa segregación del cortisol. Es un tema que voy a desarrollar más adelante en otros vídeos porque es un tema muy interesante y es un tema del que vamos a poder concluir cosas. Vamos a hablar en este vídeo, también me gustaría hablar de lo que es una emoción, ¿vale? Me parece muy interesante hablar de lo que es una emoción y definir lo que es una emoción. Una emoción es un estado subjetivo del organismo, ¿vale? Es un estado adaptativo. Las emociones surgen para adaptar a la persona al medio ambiente. Es una respuesta innata del organismo, pero está modulada por la experiencia, ¿no? Depende un poco de esa experiencia que tengamos o experiencias anteriores, esas emociones se van a modular. Pero en todo caso son estados adaptativos que van a provocar que la persona se adapte al entorno. ¿Qué tipos de emociones tenemos? Pues tenemos emociones de sorpresa, por ejemplo, ¿no? La sorpresa, que es un estado de sobresalto o de asombro. ¿Y en qué nos va a ayudar? Pues nos va a ayudar en nuevas situaciones, ¿vale? ¿Qué emociones tenemos más? El miedo, que es de anticipación de una amenaza. Nos va a ayudar ante la protección, ante la huida. La rabia, que es una emoción de ira y de enojo, induce hacia el ataque, ¿no? Hacia el defenderse. El asco, una emoción de disgusto, de aversión, que nos produce rechazo. La alegría, una emoción de diversión y de euforia, que nos lleva a permanecer, ¿no? Donde estamos a gustos, queremos permanecer y queremos quedarnos. La curiosidad, una emoción de interés o expectación, nos lleva a la emoción, nos lleva a la innovación, a salir un poco de esa zona de confort. Luego tenemos la tristeza, que es una emoción de pena y de soledad, nos lleva a desaparecer. Lo realmente interesante de todas estas emociones, que es un poco lo que nos preguntamos todos, cuando una emoción se convierte en una enfermedad. Realmente no hay emociones buenas o malas. Hay emociones agradables de sentir o desagradables de sentir. Ninguna emoción en sí, por ende, es buena o mala. Lo que provoca una enfermedad es la estanquidad en esa emoción, es no saber progresar de una emoción a otra, ¿vale? Al final, a lo largo del día a día, podemos ir de la rabia a la alegría, hacia la curiosidad, a la tristeza. El problema es cuando nos quedamos estancados en una emoción, ¿no? Como por ejemplo puede ser en la tristeza, cuando nos quedamos estancados en esa emoción, ahí vendría el problema. Eso sería la emoción cuando se convertiría en una enfermedad. Vamos a finalizar este vídeo de hoy con un ejercicio práctico, ¿vale? Vamos a trabajarlo un poco de cara al próximo vídeo. Vamos a conocernos algo que me parece fundamental, que al final el estrés del día a día y las prisas del día a día no hace que podamos conocernos a nosotros mismos, así que vamos a conocernos un poco más a nosotros mismos. Vamos a ver cómo reaccionamos ante esos picos de estrés, ¿vale? Vamos a ver si nos duele la espalda, si se nos revuelve el estómago, si nos pica la piel, si se nos duermen las manos, si nos duele la cabeza. Vamos a ver cómo reaccionamos ante esa emoción del estrés. Vamos a intentar conocernos un poco más a nosotros mismos y vamos a ver en qué tipología nos englobamos, ¿vale? Porque depende un poco cómo seamos, ese estrés nos va a afectar de manera diferente. Por ejemplo, las personas sensibles ante el estrés se vuelven más vulnerables. Ahora estoy bien, ahora estoy mal, se vuelven más indecisas. La persona que tiene un talante más agresivo ante ese estrés se vuelve más compulsivo, actúa en el momento. La persona más obsesiva quizás entra en pensamientos en bucle, le da más vueltas a las cosas. Y la persona más perfeccionista, ante ese pico de estrés, se va a mostrar más insatisfecha. Va a notar que nada está a la altura. Así que vamos a conocernos un poco más a nosotros mismos, vamos a ver en qué tipología nos englobamos y a ver cómo nos afecta ese estrés, que creo que es la base y el principio para que todos estos vídeos os puedan ayudar y que os pueda ayudar en vuestro dolor y en vuestras emociones y a encontraros mejor.
Nada, lo último deciros que si os ha gustado y creéis que le puede ayudar a más gente, que le deis a me gusta y que compartáis, y esperamos al siguiente vídeo que va a ser también interesante, y un beso a todos y nos vemos.